Entonces, bueno, ya Biblias todos tenemos. Listo, genial. Entonces vamos a orar, ¿sí? Y entramos de una en materia. Padre amado, te damos gracias por esta mañana. Y más allá de este día en particular, el significado, el trasfondo, lo que esto debe llevarnos a cada uno de nosotros a pensar, a meditar, a hacer, a cambiar, a mejorar, a la luz de la grandeza, de lo grande, de lo magnífico que este evento en la historia, en la línea de tiempo tuya, tuvo en un pasado y aún continúa teniendo efecto, y sabemos, que apunta también hacia un futuro hermoso, Señor. Así que ayúdanos a cada uno a entender, tu Espíritu Santo, te pedimos la guía para este tiempo, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces vemos aquí en pantalla, la escritura es Juan 12, tengo que hacer una modificación en Juan 12, vamos a estar allí, y ahí también les he apuntado para los que, buenos días, para los que les gusta tomar nota, y les animo a que traigan sus cuadernos, tomen nota, ¿sí? La idea es que siempre pues se puedan repasar, ¿cierto? Y también no solo repasar, sino acuérdense, todo lo que el Señor les enseña a ustedes, pues somos responsables. Todo lo que el Señor nos enseña a nosotros, somos responsables también de nosotros enseñar a otros. Entonces hagámonos esa pregunta desde ya. ¿Estoy enseñándole a alguien lo que el Señor me está enseñando a mí? Esa es la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. En fin, ahí también entonces están las citas paralelas a este pasaje para poder estudiar un poco más, para enriquecernos, para entrelazar la línea de tiempo. Recordemos que el Evangelio de Juan, el cual venimos nosotros estudiando, y por eso también me he agarrado de esta escritura, de este recuento de la entrada triunfal, no todo está en el Evangelio de Juan, sino que el Evangelio de Juan se centra en ciertas verdades, en ciertas verdades que Jesús decía de sí mismo, ¿no? Entonces no todo está escrito. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, allí en Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19, vamos a ver un poco más y ampliar qué fue lo que pasó durante este evento y esta semana, a lo largo que vamos a abordar, bueno, lo que tradicionalmente conocemos como Semana Santa, ¿cierto? En ese momento no se conocía como Semana Santa, era simplemente una de las fiestas judías. Entonces, bueno, vamos a ir a la escritura, pero antes de esto, de nuevo, este es el título de nuestra enseñanza el día de hoy, es la entrada triunfal, la entrada triunfal. Y bueno, ¿qué vamos viendo nosotros hacia aquí? Si empezamos a entrelazar a todo lo que viene pasando, bueno, que los principales sacerdotes de los israelitas ya venían desde tiempo atrás, digamos que ellos estaban sintiendo ofendidos de muchas maneras. La excusa de ellos era, este hombre está diciendo una cantidad de mentiras, herejías, le llamaban ellos, mentiras, decían ellos, pero a fin de cuentas sabemos que ese no era su corazón. En realidad el celo de ellos no era el de buscar dentro del pueblo verdaderamente a ese Mesías anunciado, a ese Mesías prometido. Ellos en realidad lo que estaban haciendo era buscando excusas para mantenerse en su posición, en su lugar, en su estatus, en su habilidad para poder lucrarse y demás. Y estaban más bien, y por eso Jesús de Nazaret cae bajo este mismo patrón que el resto de las personas. No trataron a Jesús de una manera distinta que a cualquier otro falso Mesías que se había aparecido ya antes, diciendo yo soy el Mesías, yo vengo de Dios, etcétera, etcétera. Habían habido muchos, y a Jesús lo tratan de la misma manera. Aunque las circunstancias alrededor
del nacimiento, la vida de Jesús, y claro, vamos a ver a lo largo de esta semana su muerte y su resurrección y su glorificación también, muy distintas, pero no las estaban viendo. ¿Por qué? Por la ceguera espiritual que tenían, porque estaban viendo a sí mismos, a sus deseos, a los deseos de su carne, básicamente. Y entonces venimos aquí a la Escritura y Jesús ha bajado desde la región donde Él estaba ministrando principalmente ahorita, arriba alrededor del mar de Galilea, toda la región ahí alrededor, y entonces va a llegar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque de nuevo este es uno de los tiempos donde hay una de las fiestas, en este caso es la fiesta de la Pascua. Y entonces retomamos nuestra lectura el día de hoy en Juan capítulo 12, versículo 12, y vamos a llegar hasta el versículo 19. ¿Listo? Vamos a hacerlo distinto en el sentido de que vamos no a leerlo de corrido, sino vamos a ir poco a poco desglosando. Entonces nos dice la Escritura allí, al comenzar versículo 12, al día siguiente. Ok, ¿qué significa esto de al día siguiente? ¿De cuándo estamos hablando? Bueno, como les decía, Jesús venía de recorrido hacia Jerusalén. Y antes de llegar a Jerusalén, Él había tomado, bueno, el camino. Acuérdense que Jesús hacía las cosas un poco distinto que el resto de los judíos. Para los judíos en general, ellos evitaban el área que estaba entre Judá, la región de Judá, y la región más arriba alrededor de Galilea, y que había allí Samaria, ¿se acuerdan? Entonces Samaria estaba por aquí y ellos pasan directamente, pasa normalmente Jesús. Pero ¿qué pasó? Por X o Y motivo, en una de las primeras aldeas allí de esta región, lo echan, lo rechazan, ¿sí? Entonces él, bueno, toma por el valle del Jordán y va llegando hacia Jericó, y de Jericó para ir a Jerusalén, y de repente él se detiene aquí en este pueblito que ven que se llama Betfagé. Y allá en Betfagé es donde Él envía a sus discípulos y les dicen, vayan y busquen un burrito, ¿sí? Sabemos esa parte de la historia. Y está ahí Él un tiempo, y allá es donde Él recibe noticia de que su gran amigo Lázaro ha fallecido. Y está Él y se mantiene allá, y está allá enseñando, está compartiendo. Y bueno, finalmente Él va a ir a Betania. Y de Betania, ese es el lugar en donde vivían Marta, María y Lázaro, ya, esa era su ciudad. Y allá entonces le dicen, bueno, ¿por qué te demoras? Y bueno, estoy aquí haciendo lo que debo estar haciendo, básicamente, no se preocupen, vayan, regresen a sus casas. Cuando él regresa a Betania, ¿qué es lo que pasa? Ya Lázaro ha fallecido, ¿cierto? Ya llevaba 4 días. Según el recuento que nosotros vemos en la palabra, y cuando le dice, bueno, vamos a verlo, sí, dice, no, ¿cómo es posible? Ya lleva 4 días, eso debe oler horrible, inaguantable. Entonces, bueno, de allá viene, ¿y qué pasa? Pues resucita a Lázaro. Esto es clave dentro de esta historia, clave, muy clave dentro de esta historia, el hecho de que Lázaro ha resucitado en estos últimos días. Y de ahí entonces se dirige precisamente hacia Jerusalén, no antes habiéndole recordado, después de haber resucitado a Lázaro, yo soy uno de los grandes yo soy de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Es el quinto yo soy de Jesús, y lo vamos a ver más adelante cuando entremos en profundidad de este estudio. Pero como veremos hoy, allí cuando llega a Jerusalén, por eso dice aquí entonces al día siguiente que de esos eventos que acabo yo de recalcar. ¿Listo? ¿Y qué día viene siendo? Si nosotros tuviéramos el calendario judío, que es muy distinto que el calendario nuestro, ¿cierto? Los judíos, a lo largo de que, a raíz de que ellos estaban bajo dominio del Imperio Romano, eventualmente adoptan, y el resto del mundo adoptamos el calendario romano, ¿cierto? El calendario que nosotros utilizamos es el calendario romano. Pero ellos tenían un calendario completamente distinto, nombres distintos, días distintos, meses distintos, cantidades de días distintos, etcétera, etcétera. Llega a Jerusalén Jesús, escuchen, el 10 de Nisan. El 10 de Nisan es el día que Él llega. Eso es más o menos, viene siendo para nosotros el 6 de abril. El 6 de abril. ¿Listo? Ese día llega Jesús a Jerusalén. Ya son 4 días antes de la fiesta de la Pascua, ¿ya?
¿Cuándo se celebraría entonces la Pascua? Si él llega el 6 de Nisan, digo el 10 de Nisan, él llegaría. Entonces el 6, ya les dije, de abril, 4 días antes. Entonces, ¿qué día celebrarían ellos la Pascua? Ok, listo. Tengan eso allí. Listo. Entonces, al día siguiente es ese día y es un cumplimiento de las Escrituras. Que Jesús haya llegado ese día es cumplimiento de las Escrituras. Esto ya había sido profetizado, ¿sí? Vamos a verlo en Daniel, para los que toman nota, Daniel capítulo 9:25. Daniel 9:25, y aquí en pantalla lo tengo de la traducción al lenguaje actual. Miren esto y díganme ustedes si no se maravillan. A ver, vamos a leerlo. Dice en Daniel 9:25, ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 72 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Nótese, el ungido está en mayúscula, ¿sí? Es el Mesías, es referencia al Mesías. Entonces aquí se nos está diciendo, a ver, ¿quién es rápido para la matemática? No se preocupen, ya la tengo. Acá está. Entonces ahí está la cita y aquí viene la matemática. Entonces, 7, ahí dice, 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. ¿Listo? ¿Qué nos da eso? A 49 más 34. Son 483 años del calendario judío, teniendo en cuenta que el calendario judío es distinto al de nosotros. Bueno, ¿listos para esta, no? 483 años desde el 14 de marzo del año 445 a.C., que es cuando Artajerjes da el edicto de que Jerusalén sea reconstruido. ¿Fue qué día? El 6 de abril del 32. El día que Jesucristo llega a Jerusalén. ¿Sí? Exactamente. Al día siguiente, el 10 de Nisan, es 4 días antes de la fiesta de la Pascua, que fue el 6 de abril del 32. Ahí está. Ahí está. Ahora, no es de extrañar entonces que que Jesús clamara, gritara en el recuento, en este caso del Evangelio de Mateo. Por eso les digo, aliméntense de los otros también, porque allí cuando entra Jesús y ve a Jerusalén en la forma en la condición en que está, dice él, Jerusalén, oh Jerusalén, Jerusalén, es lo que él dice, ¿sí? No es de sorprendernos, ¿por qué? Por la condición en que estaban y el hecho de que no se han dado cuenta de que su Mesías, el ungido, ha llegado. ¿Por qué? Por su misma condición espiritual. Lastimosamente, estos sacerdotes, estos fariseos, estos saduceos, tenían una gran influencia en el pueblo, ¿sí? No solo el pueblo estaba bajo dominio del Imperio Romano, sino también de la dura mano de estos religiosos. Estaban también esclavizados por medio de estos religiosos. Llamámosles nosotros hoy en día legalistas. Tenían a la gente, haga esto, cumpla esto, no sé qué, sé cuánto, y era cosa tras cosa tras cosa que ellos tenían que hacer. Y se acuerdan, les he comentado en tiempos pasados, llegaba la gente en alguna de las fiestas, se acuerdan cuando hablábamos de las fiestas de los tabernáculos, cuando estábamos ahí hablando al principio de Juan, y llegaban allá cada uno con su corderito y demás, y se ponían, oh no, ese tiene como que un puntito que no, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas. No, esta gente no era nada buena. Entonces, no era de sorprender. Pero bueno, retomamos entonces en el versículo 12, y continúa la escritura y nos dice, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. ¿Ya? Ahora, muchos, esa palabra muchos no le hace justicia a lo que es este evento. Háganse ustedes de cuenta, según el historiador Josefo, que sí es judío, pero también es romano. De hecho, su primer nombre es Flavio, no es un nombre judío Flavio, ¿no? Flavio Josefo. Él cuenta unos años después, como 10 años después de esta fiesta de las Pascuas, que habían alrededor de
era alrededor de, si me acuerdo bien la figura, eran como 2 millones, como 2 millones de personas el cálculo que estaban en ese tiempo, 10 años después, en Jerusalén para esta fiesta. Si dividimos en mitad, ya conservativamente, o tal vez hasta menos, habían cientos de miles de personas en la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua, una cantidad enorme de personas. Entonces esta palabra, muchos de los que habían ido a la fiesta, imagínense la multitud de personas en realidad. Si nosotros, cuando tal vez se nos dice de un festival o algo así por el estilo, ¿qué se viene a mente, por ejemplo? Se viene a mente, ¿cuáles son los grandes festivales aquí en Colombia? El Festival de las Flores, ¿cierto? Por la región de Medellín, ¿cierto? Está el festival no hay que hablar de esa cosa mundana. No, todos son. No, tampoco. No seamos así tan legalistas como los fariseos. Pero bueno, está el de Barranquilla, ¿cierto? Y eso sí es tenaz, ¿no? Mucha gente, ¿no? Yo crecí, parte de mi vida en Santa Marta, y me recuerdo el festival que se hacía en torno a la Inmaculada, a la Milagrosa, a la Virgen, que se hacía allá, y había mucha gente que venía de otras ciudades para allá. Bueno, pensemos nosotros tal vez tradicionalmente aquí en Boyacá, ¿cierto? Qué peregrinajes se hacen y hacia qué lugares, ¿no? Tenemos, ¿sí? Que si la del Topo, que si la del Carmen, que si allá en Chiquinquirá, en fin, ¿cierto? Muchas de estas cosas. Y cuando nosotros hemos escuchado y visto esto, pues vemos unas multitudes, ¿no? Pero nada que ver con las multitudes que estamos hablando aquí, en realidad. Cientos de miles de personas que entonces van a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Jesús para este tiempo era como una celebridad. ¿Sí? Si no era un cualquiera tampoco, no era un personaje X, no, él era un personaje. ¿Por qué? Porque ya se venía regando de 3 años atrás en los cuentos de persona a persona. Oiga, mire y no es que y recordémonos que en nuestro entorno cultural aquí, el pueblo judío, no es que había un circo, ¿no? Para hacer, para que la gente fuera a entretenerse, no es que había conciertos para que la gente fuera a ver, no. Y entonces cuando alguien tenía ya fama por lo que venía haciendo, por lo que venía escuchando, por sus discursos y demás, pues ese era el seguimiento que Jesús venía teniendo. De hecho, por eso las multitudes que se reunían, y estamos hablando no donde estaba toda la concentración de los judíos, porque la gran mayoría pues estaban por la región de Judea. Pero estamos hablando de donde él hizo sus grandes discursos, allá en el Sermón del Monte, por ejemplo, ¿cierto? Y cuando sabemos que él le dio de comer a ¿cuántas personas? A 5,000 en alguno de los recuentos, y eso era no contando mujer, esposas e hijos. Mujeres e hijos, las mujeres no eran contadas, los niños no eran contados, solo se contaban cabezas de hombres en esos tiempos. Entonces imagínense ustedes cuántas personas más, y eso eran uno de los sermones, un seguimiento grande. Bien, entonces él venía por ahí ya 3 años enseñando, predicando, haciendo grandes milagros y todo esto, grandes hazañas, grandes eventos que atraían a multitudes, ¿no? Y entonces se enteran de que este Jesús, el Jesús de los milagros, el Jesús que ha expulsado demonios, el Jesús que ha sanado enfermos, el Jesús de las grandes enseñanzas que lo dejan a uno perplejo, ese Jesús viene a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Dice que van a buscarlo, van a recibirlo. Y entonces continúa en el versículo 13, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. ¿No les parece interesante esas afirmaciones en este momento? Y más allá, vamos a adentrar un poco también en qué significa esto de las ramas y esto del grito de Hosana, porque es muy exclusivo en la historia del pueblo de Israel, es muy puntual lo que pasa en el pueblo de Israel y lo que ellos traen a colación por medio de esta declaración, de este tipo de recibimiento. ¿Sí? Ellos, ese hecho de agitar las ramas es una tradición que se data a 200 años antes de Cristo.
Resulta y pasa que el pueblo de Israel en ese momento estaba siendo tratado de una manera dura, por uno de estos tantos imperios que los tenían cautivos, ¿cierto? Y en este caso había un rey del imperio asirio, era muy sanguíneo, hermano, pero, o sea, sanguinario, o sea, malo. Y en contra del pueblo de Israel de toda manera, tanto así que él mismo se burlaba de ellos. En una ocasión, él toma un cerdo grande, bien grande, y va y lo degolla en el templo del pueblo de Israel, ¿sí? En el templo de Dios, y allá, y hace que los sacerdotes se tomen la sangre de este cerdo. ¿Mm? Sí, y el que no, entonces, pues, paila, ¿sí? Así, malo. Y entonces el pueblo venía ya por mucho tiempo bajo dominio del pueblo asirio y bajo el dominio de este rey, se llamaba Antíoco Epífanes, y finalmente se levanta un grupo de, llamémosle, guerrilleros israelitas, y bajo el mando de un personaje que se llama Judas Macabeo. Y Judas Macabeo empezó entonces a buscar personas, ¿cierto? A reclutar personas, y empezó a hacerle guerra a este rey. Y finalmente, 9 años después, logran expulsar a este rey, a Antíoco Epífanes. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos celebran ese triunfo precisamente de una manera muy espontánea, agitando, ¿qué? Ramas, exacto, ramas, y gritando Hosana, Hosana. Así es. Entonces, al gritar Hosana y al hacer esto, cuando Jesús está llegando, están ellos como haciendo alusión a esa liberación que habían tenido, y entonces están diciendo, Jesús, sé este Judas Macabeo, sé como este Judas Macabeo, libéranos, es lo que ellos están haciendo en ese momento, ¿sí? Y es interesante, ¿no? Porque miren las últimas palabras también que vemos en este versículo. No solo es el Hosana, sino miren, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Y de nuevo, ese Rey de Israel está en mayúscula. Y no les recuerda tal vez a otra ocasión en que a Jesús se le nombró, se dijo de este que venía como rey de Israel. ¿Sí se acuerdan? Esta vez, echando memoria hacia cuando los sabios, los reyes magos, ¿sí? Del oriente, llegan a ¿quién? Llegan a donde Herodes, ¿cierto? Y le dicen, oye, hemos venido a ver al rey de Israel, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces, al comenzar su vida, él es el rey de Israel. Y ahora, al casi culminar su vida, él es también nombrado, reconocido como el Rey de Israel, ¿sí? Y es interesante, pero también triste a la vez, porque a fin de cuentas, ellos no ven en Jesús lo que ellos querían ver en Jesús. No vieron en Jesús lo que ellos querían ver a Jesús. Y esto es algo, una reflexión para nosotros, ¿no? ¿Cuál es el Jesús que tú quieres ver? ¿Sí? ¿Tú quieres ver al Jesús de la Biblia o tú quieres ver al Jesús de tu mente? ¿Sí? Necesitamos reflexionar sobre esto, porque muchas veces cuando nosotros hacemos esto o lo otro y no se alinea a la palabra, y hemos tenido la palabra y la hemos leído y se nos ha dicho de parte de Jesús, esta es la forma de hacer, no es sino coger el mismo sermón del monte y empezar a revisar las enseñanzas del sermón del monte y decir uno, wow, ¿será que yo me puedo amoldar a ese Jesús? A ese Jesús que es tajante contra el pecado, a ese Jesús que le dice a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno, bueno, no como nosotros muchas veces que le decimos malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y ese era el caso. Si ellos querían a un Jesús a su manera, un líder político, a un líder militar, alguien que los rescatara de la opresión, no se daban cuenta de la opresión que había en su corazón, más bien por su propio pecado, pero se estaban dando cuenta de la opresión obviamente que estaban sintiendo física. Y eso es un gran ejemplo y un gran paralelo para una de las grandes enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Cuando le dice, ¿por qué te fijas
en la paja en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo, en el tronco que tienes en tu ojo, ¿sí? Se están fijando en lo externo, no se están fijando en lo interno. Y hoy en día no es muy distinto. Fíjense que dentro de la iglesia, tanto corporativamente como individualmente, muchas veces nosotros estamos buscando rescate también por medio de líderes políticos, líderes sociales, etcétera, etcétera. Queremos una mejor situación para nuestra vida, una mejor economía, y nos enfocamos en esas cosas en vez de enfocar cada uno de nosotros en qué es lo que quiere Cristo que cambie en mí, porque si yo cambio, y si mi vecino cambia, y si mi hermano cambia, y si mi esposo cambia, y si mi esposa cambia, y si mis hijos cambian, entonces ¿qué es lo que cambia a fin de cuentas? La sociedad. No necesitamos de un líder, necesitamos que cada uno de nosotros cambiemos. Y esa es la enseñanza, ¿sí? Tenemos nosotros que en vez de que buscar a alguien que se sacrifique por nosotros allá que la sude en Bogotá, en el Palacio y demás, ¿sí? Más bien nosotros, ¿sí? Debemos de sacrificarnos a nosotros mismos. Tanto sacrificando nuestra carne como sacrificándonos también en cuanto a tiempo y a esfuerzo y a de verdad compartir las buenas nuevas de Jesucristo con todos que podamos. De esa manera es que las cosas en realidad van a cambiar, ¿no? Regresando entonces a la escritura, al capítulo 12 donde estamos, versículo 14, continúa allí. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Como dice la escritura, no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. Ahora, según la teoría rabínica, los sacerdotes de este tiempo y demás, ellos decían que el Mesías debía venir más bien en un caballo blanco, ¿cierto? De nuevo, Jesús a su manera, el Mesías a su manera, el Salvador a su manera. ¿Sí? Yo lo quiero ver todo así fuerte, grandote, todo el tema, ¿no? Sí, llegó Iron Man, ¿sí? No, porque aquí entonces, vamos a ver, ¿sería que entonces el Mesías venía en un caballo blanco según la profecía? De nuevo vamos a ver una profecía en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador, mayúscula, y humilde. ¿Viene montado en qué? En un caballo blanco. No, en un asno, en un pollino, en cría de asna. O sea, el pueblo ya tenía la palabra de Dios, la profecía de parte de uno de los instrumentos que Dios utilizó para advertirle al pueblo, para mostrarle, para que estuvieran dándose cuentas. Y se supone que estos fariseos, y se supone que ellos debían de estar velando, cuando llegaba Jesús en ese burrito, se les han debido haber parado los pelos, las orejas, y han debido, hay que apuntar esta, ¿sí? Eso es lo que han debido estar, pero no, de nuevo no cabía dentro de su cajita de lo que el Mesías, el Salvador, debía de ser. Pero el Mesías sí debía venir en un burrito, no en un caballo blanco. Y continúa entonces, versículo 16, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Sus discípulos no entendieron, ¿leyeron conmigo eso? O sea, los que venían caminando con él durante estos 3 y tanto años de ministerio, casi 3 y medio años, un poco más de hecho, 3 años y más o menos 7 meses, acompañándole desde el momento en que él los va eligiendo a cada uno, y han visto de todo. Jesús para este tiempo ha demostrado su poder sobre la química, sobre la física, sobre lo espiritual, sobre absolutamente todo. La naturaleza le obedecía. No hacía mucho, de hecho, si echamos atrás en el Evangelio de Juan, en uno de estos
caminar es de un lado a otro, está Jesús pasando por una higuera. ¿Y qué le dice a la higuera? Que se secara. ¿Y qué pasa con la higuera? Se seca. Increíble. Y si echamos para atrás todavía un poco más en su ministerio, en uno de sus recorridos, de repente se le acerca un militar, ¿cierto? Y le dice, Señor, mira, mi hija. Y él le dice, no te preocupes, solo cree. ¿Y qué pasa? Cuando el hombre llega a su casa, la hija está viva. Ella había muerto, ¿sí? Y todo este tipo de cosas, la multiplicación de los peces y los panes, y esto lo ha hecho ya varias veces, y la pesca milagrosa, un principio de su ministerio, el convertir del agua en vino, la expulsión de demonios, la sanación de leprosos, de ciegos, de cojos, en fin, una cantidad de milagros, prodigios, señales, y esto no cuenta las enseñanzas que él dice. Y dice aquí, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Se supone que ellos, como buenos judíos, también debían haber conocido de esta escritura en Zacarías 9:9, ¿sí? Que ellos debían de ver, un asno, sí, y no lo entendieron. Finalmente ellos entendieron, fue en el momento de la Asunción. En el momento de la Asunción fue que ellos después, wow, sí, definitivamente, sí, habían habido, y continuamos nosotros viendo también, y eso es parte de lo que tenemos que tener ahí en mente, en remojo, pruebas de la fidelidad de Dios a su palabra. ¿Por qué? Porque desde un principio Dios dijo, allá en Génesis, por allá atrás, después de que Adán y Eva han pecado, Él dice, bueno, yo voy a echar adelante un plan de salvación. Y ese plan de salvación es que simiente tuyo va a herir al simiente de Satanás, ¿sí? Y ese es el que va a venir para salvarlos. Y siempre estaba apuntando a sí mismo en la persona de Jesús, Dios apuntando a sí mismo en la persona de Jesús. No hay ninguna otra manera. Ese es el único plan de salvación que Dios ha entregado para nosotros. ¿Sí? No hay nada que nosotros podamos hacer, nada que nosotros podamos inventar, y no hay nada más que Dios vaya a decir hoy en día, aparte de lo que Él dijo a un principio que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es infalible, Dios no cambia, Él no erra, Él no miente, ¿sí? Él es fiel. Entonces Jesús es la única manera. Por eso vino Dios mismo encarnado en la persona de Jesús para salvarnos. Ese fue el plan desde un principio, el único plan. Y miren, ahí está, Isaías 45, 22 al 23, dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Qué? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahora, agarrémonos a ese versículo un momento y esa última parte, porque eso es muy puntual. ¿Okay? Y en Romanos capítulo 14, versículo 11, Pablo recalcaría, diciendo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y así es, no, ese es Jesús. Si leemos también en la carta a Timoteo, allá está también hablando de Jesús, de que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios, que Él es Dios. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra forma de llegar al cielo, sino por medio de Jesucristo, ¿no? Y Juan lo recalcaría bajo lo que dice Jesús también en este evangelio, en este caso capítulo 14, versículo 8, Jesús en sus gran yo sois, ahí está, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí, dice Jesús. Entonces, no hay otra. Ellos no tenían por qué estar buscando otra persona, y
Ciertamente nosotros no debemos de estar buscando a ningún otro Jesús, a ningún otro Jesucristo. Solo Jesucristo de Nazaret es a quien nosotros debemos acudir para estar bien ante el Padre. Versículos 17 y 18. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. ¿Se acuerdan que les dije que esto era importante? El hecho de que Jesús justo antes de esta entrada triunfal a Jerusalén había resucitado a Lázaro. ¿Qué es lo que pasa? Que Lázaro está ahora caminando con él y la gente sabe, pero pues este es el Lázaro, este es el que estaba muerto. ¿Cómo así? Imagínense ahora más las multitudes. Ahora, ¿cómo se está regando esta noticia? Acaba de resucitar a un muerto. El hombre ya llevaba enterrado 4 días. Sí, o sea, no había forma. ¿Ustedes han escuchado de alguien que estando declarado muerto de repente se haya levantado? ¿O lo hayan sacado del ataúd? Eso solo en las películas, ¿sí? Es solo en las películas. Ahora, no llevaba 1 día sin respirar, sino 2 días sin respirar, sino 3 días sin respirar. Estamos hablando de un entorno climático bastante brutal, ¿sí? Porque de extremo a extremo, calor durante el día, frío, frío, frío en la noche. O sea, más frío que Tunja, más caliente que Cartagena durante el día. ¿Sí? Así son los extremos allá, en esta región. Y este hombre enterrado por ese tiempo, ¿habrán posibilidades de que estuviese tal vez durmiendo, que se haya desmayado, que haya perdido el conocimiento? No, sin agua, sin comer, no, de ninguna manera. Entonces, escuchan de este gran milagro, porque además es que no sale todo demacrado, Lázaro, no sale todo, no, el hombre sale caminando, entra a Jerusalén con Jesús, y o sea, son varios kilómetros de Betania a Jerusalén, ¿sí? O sea, no son, no son 100 metros, 200 metros, qué sé yo. ¿Sí? Son varios kilómetros. Entonces, es grande, es una gran afirmación, una gran señal de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Mesías. Y además, fíjense, simbólicamente hablando, de nuevo, decía Jesús, y la gente y las multitudes y los líderes religiosos piden una señal. ¿Y qué les había dicho Jesús muchas veces? No les doy ninguna otra señal sino la señal de Jonás. Y la señal de Jonás es precisamente... ¿Perdón? ¿Perdón? 14:6, está mal ahí, perdón. 14:6, perdón. Entonces, la señal de Jonás era precisamente la misma señal que Jesús apuntaría hacia sí mismo también, que es el hecho de que el pez toma a Jonás, lo mantiene ahí enterrado en su vientre y después lo escupe, es decir, resucita. Esa es la alusión de la señal de Jonás. Y sin embargo, de nuevo, seguían buscando a un Mesías a su manera. Versículo 19, por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Era imposible concebir que alguien como Jesús podía haber sido el Mesías, ¿cierto? Para el pueblo, para los líderes, porque era contravía, completamente en contravía. Y bueno, aquí termina el recuento, pero tenemos de nuevo que reflexionar un poco sobre cuál es el significado de este evento para nosotros, cuál es el significado de este evento para nuestras vidas. Para Dios, ¿cuál es el significado? Pues es el cumplimiento de su palabra, ¿cierto? Todo lo que Dios dice, se cumple. ¿Qué cosas que Dios dice se cumplen? Todas. Para Jesús, pues su obediencia, ¿cierto? Resalta su obediencia para con la voluntad del Padre, precisamente. Para los romanos, estos judíos sí son locos. Esta gente sí es como arrebatada, como medio, no sé.
¿sí? Y para Israel, la coronación de su rey. Debía de haber sido ese el significado de ese evento para Israel. Pero, ¿por qué? ¿Por qué debió de ser? Bueno, de nuevo, dicho estaba. Y aún en Salmos capítulo, no sé por qué se me cuadró esta acá. Ahí está. Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Sí, ¿por qué? Porque había llegado su Mesías, pero no era quien ellos esperaban, ¿no? Ellos buscaban paz de la misma manera que tal vez nosotros aquí en Colombia estamos buscando la paz, o como el mundo busca la paz. ¿Por qué estás orando? Por la paz del mundo. ¿Por qué estás orando? Por la paz de Colombia. ¿Por qué estás orando? Por paz, ¿sí? Pero esta no era la paz, esa no es la paz verdadera. La paz verdadera es muy distinta. La paz verdadera solo la puede dar Jesús. No la puede dar ningún hombre cualquiera que nosotros queramos diseñar, pensar. Solo Jesús podía cumplir con el propósito de expiar nuestro pecado, de al fin de cuentas tratar con el problema más grande que yo tengo, que cada uno de nosotros tenemos. El problema más grande que todos nosotros tenemos no es si vamos a pagar el arriendo o la hipoteca o la cuota de esto o de lo otro, o si vamos a comer qué ahorita en el almuerzo, o si es que vamos a tener para comer algo ahorita en el almuerzo. No, ese no es el problema más grande que nosotros tenemos. El problema más grande que nosotros tenemos tampoco es que si en la región allá al ¿qué viene siendo? Como noroeste de Boyacá hay concentraciones de guerrilla o qué sé yo. Eso no es el problema más grande que nosotros tenemos. El problema más grande que nosotros tenemos es el pecado, son nuestros pecados. Y la única manera de saldar esa deuda que tenemos para con Dios es Jesucristo. No hay ninguna otra manera. Así que esto es clave para nosotros. Ahora sí, Lucas 19:38, de nuevo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Solo en el cielo hay paz perfecta. ¿Sí ven allí? Me parece interesante. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Solo en el cielo hay paz verdadera. ¿Ya? Y entonces solo en Jesús hay paz verdadera. Me parece interesante que el pueblo ignoraba esas escrituras que vemos. En este caso, pues Lucas está recalcando, pero en Salmos ya estaba predicho, ahí estaba. Y la próxima vez que Israel y el mundo, todos nosotros, veamos a este rey, bueno, eso también ya está predicho. ¿Crees? ¿Lo crees? Apocalipsis, vamos a ir allí, vayan conmigo si quieren, por favor, a Apocalipsis capítulo 19. Es fácil de encontrar Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Capítulo 19, y vamos a ir al versículo 11. Y dice allí, casi que le pido a alguien que me lea esto, porque de verdad que si yo leo esto me echo a llorar, me conmuevo demasiado. Voy a intentar. 19:11. Apocalipsis 19:11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo
exprime uvas en el lagar del furor del castigo, que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Mesías. No tenemos que buscarlo en ningún otro lugar. Él viene para darnos la paz verdadera, para darnos la victoria. ¿Cuál es la lucha más grande que nosotros tenemos? De nuevo, no es los edictos que salen del gobierno nacional, no son los temas de salud, no. La guerra más dura que nosotros tenemos es la guerra espiritual en nuestro corazón. Es la lucha contra el pecado. Pero aquí tenemos promesa. Yo no sé ustedes, pero la lucha es tenaz. La lucha es tenaz y yo a veces tiro la toalla. No puedo. No logro y no quiero. Pero aquí tengo promesa. Aquí tengo promesa de que mi Salvador va a ser fiel para algún día quitar de mí todo este lío que tengo en mi corazón y en mi mente con lo que lucho. Espero que ustedes también lo abracen de esa manera. Parte de la enseñanza aquí, esto nos llama a no ser como sus discípulos y mucho menos como los israelitas. Acuérdense, sus discípulos no entendieron, pero los israelitas lo rechazaron y cantaron Hosana, pero después crucifícalo. Nosotros tenemos su palabra, hemos visto cumplimiento tras cumplimiento de ella. Creamos en todo lo que Él dice, creamos en todas sus promesas. Mi pregunta para cada uno de nosotros es la siguiente: ¿Cristo ha entrado triunfalmente en ti? Si no, hermano, hermana, arrepiéntete hoy y pídele al Señor que entre triunfalmente en tu corazón. ¿Cómo está tu fe en la palabra, en las promesas y las profecías del Señor? ¿Las crees todas al 100%? Oremos. Padre amado, gracias por tanto amor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú no eres como hombre que dice una cosa hoy y no la cumple mañana, promete algo hoy y después promete algo distinto y después promete algo distinto y así sucesivamente. Gracias porque tú no eres un Dios que tiende trampas, que da alguna ilusión y no llega a ser. Tú eres fiel y siempre lo has sido y siempre lo serás. Gracias porque apuntabas hacia tu Hijo Jesucristo desde un principio, lo cumpliste y apuntas aún a tu Hijo Jesucristo, quien vendrá de nuevo para reinar, para gobernar sobre todo, Señor, sobre este corazón, sobre esta alma. Gracias porque me da esperanza de que mi lucha aquí es por un tiempo y que llegará el tiempo en que ya yo no tengo que luchar más, que ya Él vencerá lo que yo no logro vencer. Gracias, Padre amado. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes también para que de verdad reflexionen sobre el poder que hay detrás de este recuento. Para nosotros son unos pocos versículos en un libro gordo, pero para ti es el cumplimiento de tu palabra. Es grandísimo, es el cumplimiento de tu voluntad, es el cumplimiento de lo que hay en tu corazón para con nosotros, de que seamos salvos, y por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre amado. Te bendecimos y hoy gritamos Hosana, Hosana, Hosana. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Amén.